Bienvenidos a esta emisión de Narrativa Clásica Radio, en la que comentaremos una de las novelas más importantes del siglo XX, La conciencia de Zeno. Además escucharemos nuestras acostumbradas semblanzas, citas de libros, novedades editoriales, y toda la información adicional que habitualmente compartimos con nuestros suscriptores. Iniciamos con la ficha técnica del libro que hoy nos reúne. La conciencia de Zeno, en italiano La coscienza di Zeno, es una novela psicológica escrita por el autor italiano Italo Svevo. Fue publicada originalmente en el año de 1923, pero logra su mayor auge a partir de la traducción francesa de 1926. Desde entonces ha merecido el aprecio de la crítica literaria de Europa y de todo el mundo. El libro consta de 480 páginas. Las principales ediciones en castellano son las de Editorial Gadir, RBA Libros y Random House de bolsillo. Las tres con la traducción de Carlos Manzano. La prosa ofrece muy poca dificultad de lectura, y se recomienda a los lectores que han gustado de las novelas de Fyodor Dostoyevsky y Stefan Zweig. Muy bien, iniciamos con nuestra reseña. La novela psicológica es un género que implica cierto grado de solemnidad, y nos conduce a honduras fascinantes y ciertamente complicadas. Por esa razón celebro que Italo Svevo haya escrito una de las novelas psicológicas más amenas que podamos encontrar, valiéndose de un estilo sencillo y un ocasional toque humorístico. El libro se limita a narrar hechos cotidianos sin caer en explicaciones profundas, y a pesar de ello, logra llegar a la médula de sus personajes. El autor italiano era un conocedor implacable del comportamiento del ser humano, pero no tenía demasiadas pretensiones por demostrarlo. El personaje de Zeno Cossini es todo un hallazgo. Se trata de un hombre de posición acomodada, cuya vida ociosa se centra en la satisfacción de sus inquietudes. Su principal rasgo es la banalidad, pues recurre a un carácter bromista para esconder sus carencias afectivas. Debido a su inseguridad suele ofenderse con facilidad, acumulando rencores gratuitos, que somatizan las dolencias físicas de las que se queja continuamente. Por otro lado, Zeno se enamora de una mujer con personalidad opuesta a la suya, y que no tiene intención de corresponderle. Y en cuanto a los seres de su mismo sexo, Zeno considera que están constantemente quitándole lo que merece. Estos rasgos le convierten en una especie de bufón, cuya única cualidad es la de ser capaz de reconocer su propia ridiculez. Tomando como pretexto su adicción al tabaco, Zeno recurre al psicoanálisis para confrontar la enorme sombra que le acompaña. Y el terapeuta le sugiere el ejercicio catártico de escribir sus memorias. El resultado es un manuscrito en primera persona, que observa un narrador muy poco confiable, el cual intenta justificarse proyectando la responsabilidad en los otros personajes. Habla con tanta insistencia sobre sí mismo, que el sentido común aconsejaría no tomar como verdad todo lo que escribe. El encanto de esta lectura radica en que cada lector descubrirá en dónde se encuentra la mentira, las omisiones y las exageraciones, producto de un texto altamente egocéntrico. El libro se divide en 8 capítulos, en los cuales Italo Svevo desarrolla una historia bastante entretenida. Pero de ello hablaremos después del corte. Narrativa Clásica Radio. Regresamos. ¿Cuál es la mejor narración de Joseph Conrad? Es difícil decirlo. El escritor anglo-polaco tiene muchísima obra. Sin duda la novela más conocida es El corazón de las tinieblas, en la que logra su mayor crítica al colonialismo europeo. Sin embargo, los aficionados suelen mencionar 2 libros más: Lord Jim y Nostromo. Novelas muy extensas en las cuales confronta muchos de los dilemas que inquietan al ser humano. Siempre desde la perspectiva del hombre que se siente fascinado por la majestuosidad y la grandeza del mar.
Si alguien desea leer algo más, debe buscar El agente secreto y La línea de sombra. Finalmente, los lectores interesados en narraciones cortas, mencionan a Tifón y Amy Foster entre sus cuentos favoritos. Joseph Conrad es considerado uno de los escritores más importantes del periodo denominado premodernismo, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Dentro de lo más interesante que nos ofrece Colección Austral, vertiente económica de Editorial Planeta, es la obra traducida al español, del premio Nobel japonés, Yasunari Kawabata. Su estilo poético y cuidadosamente pulido, está presente en sus novelas más aclamadas, como El rumor de la montaña, Kioto, País de nieve, y Lo bello y lo triste. De igual manera, en Colección Austral podemos encontrar sus obras más controvertidas. Es decir, las novelas cortas, Mil grullas y La casa de las bellas durmientes, cuya historia inspiró nada menos que a Gabriel García Márquez. Pero, ¿por dónde podemos empezar? Para entender a Yasunari Kawabata, recomiendo un bello y sencillo relato llamado La bailarina de Izu. Pero este no fue publicado por la Colección Austral, sino por la editorial Seix Barral. De modo que no hay pretexto para leer la magnífica obra de Yasunari Kawabata. La religión verdadera es aquella que no hay que profesar en voz alta. Italo Svevo. La conciencia de Zeno. Narrativa Clásica Radio. El sonido azul de las palabras. Estamos hablando de la novela La conciencia de Zeno, escrita por el autor italiano Italo Svevo. El libro se divide en 8 capítulos. El primero de ellos se titula Prefacio, y se remite a expresar la decepción del psicoanalista, cuando sin previo aviso, su paciente abandona el tratamiento. Motivo por el cual decide publicar el manuscrito como un acto de venganza. El segundo capítulo, titulado Preámbulo, funge como una introducción a las memorias de Zeno. Y será de suma importancia, puesto que nos detallará cómo es que el protagonista logra desarrollar un método para evocar sus recuerdos olvidados, evaluando su grado de veracidad. Quizás este último concepto nos remita a la literatura de Marcel Proust. Pero no es así. Italo Svevo evita las complicaciones estilísticas, para centrarse en profundizar, a niveles prodigiosos, en el alma del personaje. Probando además que la sencillez no está peleada con la sagacidad. En el tercer capítulo titulado Humo, el narrador nos habla de su afición por el cigarrillo, y de sus numerosos intentos fallidos por deshacerse del hábito de fumar. Cabe señalar lo siguiente. Cuando Zeno habla de la enfermedad, se refiere a las patologías del carácter. Y cuando habla de la cura, se refiere a la reconciliación total de su espíritu. Resultan notables sus conceptos de enfermedad real y enfermedad imaginaria. No obstante, el rasgo psicológico más curioso es que nuestro protagonista utiliza los buenos propósitos, que a fin de cuentas no va a cumplir, como una manera muy barata de lidiar con sus errores. Mi verdadera enfermedad no era el cigarrillo, sino el propósito. Debía dejar el vicio, olvidándome de hacerme el propósito de vencerlo. En mí se habían formado 2 personas, una ordenaba, y la otra era un esclavo, que al primer descuido, contravenía la voluntad del amo. Por tanto, era menester darle libertad absoluta. Pero al mismo tiempo, mirar el vicio cara a cara, como si fuese nuevo, y jamás lo hubiese visto. No debía combatirlo, sino soslayarlo, y luego olvidarlo. Darle la espalda con la más absoluta indiferencia. La muerte de mi padre, es el título del 4º capítulo, el cual aborda el choque de personalidades, entre el socarrón Zeno y su ceremonioso padre.
esta colisión provoque una mutua incomprensión, coronada por una escena particularmente insólita, ocurrida momentos antes de que el progenitor fallezca. Así, mientras el padre enfrenta el trance de la muerte, el vástago experimenta un complejo proceso de negación, culpa y redención. En este pasaje el lector notará el profundo cinismo que caracteriza al personaje, y es casi seguro que le tome antipatía. Sin embargo, la lectura es tan dinámica y agradable, que deseará seguir leyendo. El quinto capítulo, La historia de mi matrimonio, es el más extenso y también el más entretenido. El narrador explica los agitados acontecimientos que precedieron a su compromiso matrimonial. El patetismo se acrecienta, porque Zeno no desposa a la mujer que ama, sino a una persona cercana a ella. La historia se torna extravagante, pues los sucesos narrados parecen irrisorios y lastimosos. Pero al mismo tiempo son reveladores, podría decirse que luminosos. Aquellos lectores que han leído a Fyodor Dostoyevsky, comprenderán perfectamente la cualidad que intento describir. Ya tarde, cuando todos se habían ido, ella me dijo, hasta mañana. Esa invitación me agradó porque probaba que lo nuestro no había terminado, que todo continuaría al día siguiente. Bajé aquellos escalones preguntándome, ¿la amo realmente? Esa duda me acompañó durante toda la vida. Y ahora pienso que el amor asociado a tantas dudas es el amor verdadero. Indagar en el interior de un ser humano, así sea un personaje de ficción, es un asunto penoso. Pero al mismo tiempo, es una suerte de espejo que nos libera, porque nos hace conscientes de los detestables vicios del comportamiento a los que estamos expuestos. ¿Será Italo Svevo el Dostoyevsky de la lengua italiana? Podría ser. Seguiremos hablando de la novela La conciencia de Zeno, después del corte. Narrativa Clásica Radio. Regresamos. El autor italiano Roberto Calasso es uno de los ensayistas más destacados de los últimos tiempos. Aunque la producción de Roberto Calasso se inclina fundamentalmente por el ensayo, buena parte de su obra acepta una lectura narrativa. Por ejemplo, La ruina de Cast, libro en donde Calasso analiza la problemática del poder mundano y la secularización. O bien Las bodas de Cadmo, en donde confronta los principales mitos griegos con una visión personal. Otro de sus libros más celebrados es La actualidad innombrable, ensayo que define el momento histórico que hoy vivimos, basándose en lo escrito por los grandes autores del siglo XX. Asimismo, Roberto Calasso ha escrito 2 magníficos volúmenes relativos a la filosofía hindú, además de un novedoso ensayo sobre Franz Kafka. Los lectores interesados podemos encontrar sus libros traducidos al español, gracias a Editorial Anagrama. ¿Qué nos ofrece Editorial Edasa, en cuanto a libros de narrativa clásica? Bueno, Edasa no es la editorial más vistosa del mercado. Sus libros se distinguen por su sobriedad y su calidad, más que por su aspecto gráfico. Lo que podemos encontrar es una selección muy específica de autores del siglo XX, como John Steinbeck y Thomas Mann. La traducción más reciente de La montaña mágica la tiene Editorial Edasa. Encontraremos en exclusiva toda la obra de Aldous Huxley y la saga de la crucifixión rosa de Henry Miller. Cuentan con algunos títulos importantes de Hermann Hesse, John Dos Passos, Graham Greene, Boris Vian, y por supuesto, la obra maestra del controvertido autor francés Louis Ferdinand Céline. Viaje al fin de la noche. Narrativa Clásica Radio le ofrece una nueva manera de acercarse al saludable ejercicio de la lectura. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.
Nuestro ágil formato de podcast radiofónico es diferente a cualquier cosa que haya escuchado en la red. La propuesta es evitar los formatos, las tendencias y las modas, que saturan y contaminan nuestra apreciación de la literatura. No somos booktubers. No somos influencer. No somos una agencia de colocación de novedades editoriales. Solamente pretendemos orientarle en la lectura de las mejores novelas, y los mejores libros de cuentos de los últimos 2 siglos. Libros que hoy se leen, y que se seguirán leyendo por mucho tiempo más. Con el objetivo de que usted no pierda las capacidades cognitivas, imaginativas y empáticas, que solo la literatura puede ofrecer. Acompáñenos en esta travesía auditiva. Suscríbase y comparta nuestros contenidos 100% originales. Y ante todo, que tenga excelentes lecturas. Narrativa Clásica Radio. El umbral de tus lecturas. Me veía de niño, vestido de pantalón corto, preguntándole a mi madre: ¿soy bueno o soy malo? La duda me había surgido a causa de que algunas personas me decían que yo era un niño muy bueno. Pero otras, en tono de broma, me calificaban como malo. No es de asombrarse que de niño me inquietara aquel dilema. Resulta fascinante reconocer que esa duda, provocada de manera tan inocente en el niño, persistiera en el adulto que había cruzado ya la mitad de su vida. Estamos hablando de la novela La conciencia de Zeno. El momento climático continúa con el 6º capítulo, llamado La esposa y la amante. En este punto, Zeno se cree arrastrado a enredarse en una aventura extramarital. El detalle más interesante es la descripción del mecanismo psicológico, por el cual logra lidiar con el peso de conciencia. Un problema que experimenta frente a la esposa, y también frente a la propia amante. En su fantasía, el protagonista cree equilibrar todos los aspectos de su doble vida, sobrellevando con buena fortuna su aventura. Claro, hasta que todo se derrumba. Me avergonzaron más que cualquier otra cosa, las palabras bestiales que le dije. Las frases que maliciosamente se nos escapan, nos atormentan más que las malas acciones inducidas por la pasión. La estúpida lengua se suelta, para satisfacer una pequeña parte del ego que se siente vencida. Y que persiste en la prolongación de una lucha, cuando esa lucha ya había terminado. Historia de una sociedad comercial, es otro extenso capítulo. En él vamos a presenciar el disfuncional acuerdo laboral, que Zeno pacta con su antiguo rival, y ahora concuño, Guido Speyer. Será muy interesante descubrir la naturaleza contradictoria de esta relación, que pasa por la competencia, la protección, la complicidad y los celos profesionales. En este segmento, el lector tomará mayor conciencia de la recurrente falsedad de nuestro narrador, que continúa justificando su comportamiento, y también el de su socio. Por cierto, en este capítulo, seremos testigos de una de las muertes más absurdas de la literatura. Seguiremos hablando de la novela La conciencia de Zeno, después del corte. Narrativa Clásica Radio. Regresamos. Mircea Cărtărescu es el escritor rumano más importante de los últimos tiempos, y uno de los narradores más destacados de la actualidad. Su estilo narrativo se basa en la metafísica, la prosa poética, las imágenes oníricas, y la fantasía, vista desde un punto de vista erudito. Su gran prestigio se construye a partir del año 1993, cuando publica el libro de relatos Nostalgia. Posteriormente empieza a redactar la prestigiada trilogía denominada Segador.
la cual se conforma por las novelas El ala izquierda, Cuerpo, y El ala derecha. Títulos que hacen referencia a la anatomía de una mariposa. Destacan igualmente sus libros de cuentos, Las bellas extranjeras, y El ojo castaño de nuestro amor. Sin embargo, la obra por la cual se le juzgará en el futuro, es la novela total llamada Solenoide. Las traducciones al español realizadas por Mariano Ochoa, están disponibles gracias a la magnífica editorial Impedimenta. Los libros de Mircea Cartarescu son una de las opciones literarias más interesantes que nos ofrece la posmodernidad. No dude en leerlos. Thomas Hardy fue un poeta y novelista inglés. Sus trabajos narrativos se distinguen por un pesimismo laico, que tiene por objeto combatir las falsas ilusiones que genera el entretenimiento. El éxito le llegó con la novela de formación, Lejos del mundanal ruido, que retrata con precisión la vida rural de mediados del siglo XIX. El auge continuó con El regreso del nativo, y El alcalde de Casterbridge, que aborda el tema del alcoholismo. Posteriormente escribe otra de sus obras más célebres, Tess de Uberville, la tragedia de una mujer señalada por la sociedad. Thomas Hardy creó un microcosmos llamado Wessex, región ficticia similar al condado de Yoknapatawpha de Faulkner, y al Macondo de García Márquez. Su última novela, You del Oscuro, trata sobre las contradicciones que ofrecen los conceptos de matrimonio, sexo y religión. Thomas Hardy fue un escritor consciente y audaz, cuya obra puede encontrarse en las editoriales Alba y Alianza. La salud no podía ser otra cosa, sino una convicción. Era una tontería digna de un iluso, el querer curarla en lugar de persuadirla. Italo Svevo. La conciencia de Zeno. Narrativa Clásica Radio. Literatura cinemática. Estamos hablando de la novela La conciencia de Zeno, escrita por el autor italiano Italo Svevo. Finalmente, en Psicoanálisis, el 8º capítulo, Zeno deduce las claves de su personalidad, recordando los episodios determinantes de su primera infancia, que se habían borrado de su mente. De esta manera descubre el origen de su cinismo, de su inseguridad, de su deficiente manejo de la culpabilidad, y de su obsesión por cierto tipo de mujeres. El bufón logra reírse de sí mismo, y acepta su sombra, reconociendo la negrura que ahí existe. Y al dejar de negar sus defectos, cree obtener la paz. Me pareció que acababa de resolver el angustioso problema. No éramos ni buenos ni malos. La bondad era la luz que por unos instantes iluminaba el oscuro ánimo humano, y eso era lo importante. Y cuando esa luz se apagase, no me importaría. Porque ya no me haría falta. Porque ya no me atengo a los propósitos, sino a la convicción. Sin embargo, el acontecimiento que definitivamente le expulsa de su vida cómoda y egoísta, es el conflicto bélico, que en 1915 ponía a su patria contra las cuerdas. Bien se dice que no hay mejor maestro que la adversidad. En conclusión, La conciencia de Zeno es una novela magnífica, que logra acercarse brillantemente a la esencia contradictoria de la naturaleza humana. Resulta admirable que un proceso tan complejo, como el que experimenta el personaje, pueda ser contado con tanta jovialidad. La vida de Zeno Cossini transcurre en torno a la búsqueda de aprobación de la persona que cree amar, y que solo es la proyección del dolor que le provocará la desatención de uno o de ambos padres. Y esa premura le lleva a cometer demasiadas estupideces.
Con su ineptitud, los lectores recordamos que nuestro tiempo de vida se desperdicia en la persecución del amor que de niños nos hizo falta. De tal suerte que el profundo ejercicio catártico propuesto por Ítalo Svevo nos permite reconciliarnos con la fragilidad humana. Narrativa Clásica Radio le ofrece una manera distinta de acercarse a la lectura. Le invitamos a seguir escuchando nuestros podcasts. Para que este esfuerzo se mantenga vigente, suscríbase a nuestro canal y comparta nuestros contenidos en sus redes. No olvide dejar un me gusta, además de sus amables comentarios. Narrativa Clásica Radio es una producción de Guillermo Castro. Voces de Concepción Miguel y Enrique. Guión y contenidos originales de Guillermo Castro. Mi nombre es Penélope, y le doy las gracias por su amable atención.